yo estaré contigo. La cita bíblica, ok, eso yo creo que ya la tienes ahí en tu Biblia abierta, ¿verdad? Mira, ve conmigo a Isaías 43. Más que repetición del mensaje de nuestro hermano José, pienso que es confirmación de lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos esta mañana, después de estos 2 días que estamos acá. Dice Isaías 43, mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. Ya ayer nos hablaron de esas dos palabras. Dice, no temas porque yo te he redimido. Dice, yo te he llamado por tu nombre, mío eres tú eres mío. Y allí se lo está diciendo Jacob, pero hoy nos lo está diciendo y el día de ayer nos lo decía a nosotros. Mas ahora sí dice el Señor tu creador, y tú pones tu nombre, decía nuestro hermano José. Dice, yo te he llamado a ti por tu nombre, tú eres mío. Y dice, y por eso, como eres mío, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y decía nuestro hermano José algo bien especial. No dice que no vas a pasar por las aguas. O sea, de segurito va a haber aguas por las cuales vas a pasar. Pero dice, yo voy a estar contigo, y así pases por los ríos. Dice, los ríos no te... Alguien tiene una versión ahí que diga, no te qué, no te anegarán. ¿Qué quiere decir anegar? Que el río te reconoce y no va a negar quién eres tú. ¿Qué es anegar? Anegar en la Biblia significa ahogar o morir sumergido en el agua. Eso es lo que quiere decir la palabra anegar. La mayoría de las versiones dice anegar. Alguna otra versión dice ahogar. Pero lo que está hablando aquí, ¿recuerdas el ejemplo que daba el pastor el viernes de la hermana que se quería mover porque iba a perder su apartamento, no podía pagar la renta? Él usó una expresión, dice que la hermana sentía que el agua le llegaba ¿a dónde? Hasta el cuello. Y eso es lo que habla aquí. Vas a pasar situaciones donde el agua te va a llegar hasta el cuello. Dice, pero no te vas a ahogar en esa agua. Ese problema no te va a quitar la vida, ese problema no te va a ahogar. Porque mucha gente recurre como última salida o la salida más fácil al suicidio. Y estoy hablando de jóvenes, de personas que tú tal vez conoces y nunca pensaste, nunca te imaginaste que por su mente les pasó el quitarse la vida porque no aguantan ese problema. ¿Por qué? Porque a veces nomás leemos y digo, pues no te anegarán, pero pues no sé qué es, y seguimos leyendo. Pero ahí te está diciendo, aunque tengas un problema muy grande, un problema en el cual tú no puedes encontrar la solución, eso no te va a ahogar. Vas a sentir el agua hasta el cuello, pero no te vas a ahogar. Aquí en esta parte nos recuerda tal vez lo que pasó el pueblo de Israel al salir de Egipto. Una de las situaciones por las que pasaron es que llegaron a un río, no como el río ese que fueron a buscar ayer, sino el río Jordán. En el río Jordán, fíjate que pasaba algo bien especial. Dice que en Josué 3:15, cuando habla de los sacerdotes que llevaban el arca, dice, y entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua. Y dice una allí entre paréntesis, la mayoría de las Biblias dice que porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. El río Jordán, hermano, en los tiempos de la cosecha, que es entre abril y mayo, dice que se crece mucho ese río. Crece tanto el río que se empieza a desbordar. Entonces los sacerdotes tenían que pasar por ese río, y dice que en cuanto ellos tocaron las aguas de ese río que estaba desbordándose, las aguas de arriba, el verso 16 dice que se detuvieron y se elevaron en un montón.
a una gran distancia en Adán, una ciudad que estaba como a 30 kilómetros. O sea que 30 kilómetros el agua dejó de fluir. Y luego de allí en adelante las aguas que bajaban al mar Salado dice que fueron cortadas completamente. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Y también, como decía ayer José, en esta ocasión nuevamente los sacerdotes y el pueblo pasaron en seco. Ayer fue difícil la subida del regreso a los que bajaron a buscar el río. Si hubieras bajado esta mañana, ¿crees que hubiera estado más fácil o más difícil? Con la lluviecita más fácil, pero tus zapatos hubieran resentido el lodazal, ¿verdad? Porque no estaba seco. Pero dice que cuando ellos pasaron, dice el verso 17, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre la tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Los israelitas, hermano, cruzaron el río Jordán en la primavera, que es lo que les decía. Y Dios escogió precisamente esas fechas para mostrar su poder. Dice, si ven que el río se está desbordando y cuando un río se desborda, regularmente causa alguna calamidad a las ciudades que están cerca. No me acuerdo cuántos de aquí son de Milpas Viejas. Oh, sí, está Arturo. Cuando me tocó ir a visitar ese lugar, fuimos a unas casas y tenían unas marcas, así como esta marca así. Y preguntamos que qué había pasado. Y nos decían que el río se había desbordado y que habían inundado varias casas de la población se habían inundado. Entonces así pasaba con el río Jordán. Y para mostrar su poder, Dios permitió que ese río se abriera y pasaran en seco. Cuando Jeremías se quejaba de su situación. Jeremías es conocido como el profeta llorón porque se la pasaba quejando de todo lo que le pasaba. Y en una de esas quejas, Dios le contesta y le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los de a caballo? Decía, si los vecinos que estaban contigo tuviste problemas, dice, y te fatigaron, te cansaron, y esos son los de a pie. Cuando vengan los de Jerusalén, que son los que andan a caballo, ¿qué vas a hacer si piensas que estás ahí en una ciudad de paz? Dice, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán, las aguas? ¿Cómo te irá cuando enfrentes al rey, cuando enfrentes a los sacerdotes, cuando enfrentes toda esa situación donde piensas que tienes calma? ¿Qué vas a hacer en la espesura del Jordán? Entonces yo dije, la espesura del Jordán, ¿a qué se refiere? ¿A que tiene más agua todavía? Y no necesariamente. Por ejemplo, antes de llegar al río, nosotros, Alejandro y yo, íbamos a ir y miramos y nomás miramos árboles y árboles y árboles, no mirábamos río. Quién sabe hasta dónde está el río, y la bajada está muy empinada, de subida va a estar más difícil. Y el río Jordán, cuando se desbordaba, empezaba a alimentar todos los árboles que había alrededor y crecían. Dice que crecían de tal manera, había una región que se ponía tan espesa en árboles que era guarida de leones. Entonces eso es la espesura del Jordán. Dice, ¿qué vas a hacer cuando quieras ir por agua? Te vas a ir cuidando de los leones. Entonces allí es cuando Dios nos dice, yo estaré contigo cuando las aguas vengan. El otro ejemplo que mirábamos ayer un poquito era sobre el Mar Rojo. Cuando se abrió el Mar Rojo, ya nos explicó José un poquito, ¿verdad?, de los lugares a donde llegaron. Pero ¿recuerdas cómo venía el pueblo que salió de Egipto? Cuando el pueblo salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, iban bien contentos, ¿verdad? Porque les dieron oro, les dieron alhaja, les dieron cosas los egipcios. Pero poquito iban en camino y se empezaban a quejar. Y decía, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Nos trajiste al desierto a morir. Dice que se acordaban de las cebollas, de los pepinos, ¿te acuerdas? Y querían, ¿qué querían? Pavo, querían carne, querían el T-bone steak, querían seguir comiendo.
Preferían estar cautivos y comiendo que ir en el desierto y depender de Dios. Dice que Dios hizo que vinieran unas codornices y que comieron carne, tanta carne, que hasta le salía por las narices. ¿Sí se has leído esa parte? O sea, que le salía por las narices la carne. Pero se quejaba. Y durante su trayecto, todo el camino que es de salir de Egipto a llegar al Mar Rojo, dice que había dos señales que hacía que el pueblo supiera que Dios estaba con ellos. Durante el día dice que había una nube y durante la noche una columna de fuego. Pero te has puesto a pensar que tal vez gente no le gustaba ese peregrinar, no le gustaba estar bajo la nube, no le gustaba que estuviera la señal del fuego. Cuenta alguien que una historia sobre una familia que decidió y dijo, sabes que ya estoy cansado de levantar campamento y de caminar un poco y volver a poner campamento. Dice, y ya estoy cansado. Ese Moisés, dice, no da ni una. Empezaron a quejarse, a murmurar contra Moisés. Y entonces dice, al siguiente llamado para movernos, hay que quedarnos aquí, que ellos se vayan y le sigan. Ahí después vemos cómo nos las arreglamos y lo seguimos. Y yo no sé cómo fue el moverse del campamento, pero tal vez la nube se empezaba a mover y era la señal de que Moisés les decía, hey, vámonos, le decía a Aarón, le decía a sus ayudas, a Josué, a Caleb, le decía, den la señal. ¿Y cómo sería la señal? Bueno, hay quien se imagina que tal vez agarraban el cuerno del carnero, empezaban a tocar y como había mucha gente, pues no alcanzaban a oírlos de allá. Pero si el que tocaba el cuerno estaba aquí y allá estaba otro que alcanzaba a oír, ese otro volvía a tocar el cuerno y así se iban pasando el mensaje y eso quería decir, dependiendo del toque del cuerno, que había que levantar campamento e irse. Dice que esta familia decidió, no, nosotros nos vamos a quedar. Se fueron, se fue la nube, se fue la columna y en la mañana la esposa estaba aterrorizada porque su hijo tenía unas picaduras de animales extraños que no habían visto. Y luego empezó el sol, empezó a calentar el sol y empezaron a sentir que se quemaban. Y dice, pero ¿por qué nos está pasando esto? Primero, porque se salieron de la nube. Tú sabes que estar bajo la nube es estar bajo la guianza de Dios. Cuando uno se sale de la guianza de Dios, empiezas a enfrentar dificultades que no necesitabas pasar porque ya tenías la protección de Dios. Entonces, como ya no estaba la nube, ellos no habían experimentado el calor del sol, porque la nube los protegía. Y en la noche todas esas alimañas que les picaron no se acercaban por la luz de la columna, por la luz de Dios. Pero como decidieron no seguir la orden de Dios, empezaron a padecer. Y llegan al Mar Rojo y dicen, ¿y ahora para dónde le damos? ¿Para dónde vamos? Y es cuando dice en el verso de Mateo, perdón, de Éxodo capítulo 14, verso 21, dice que entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento desde el este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Y así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Verso 22 dice que y por tierra seca lo cruzaron los israelitas. Dice que lo cruzaron entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Tal vez se atemorizaron porque ellos nunca habían visto algo similar. Yo no sé si tú has ido a un acuario, pero en la mayoría de los acuarios cuando entras llegas a un punto donde hay una gran pared de vidrio.
Y ahí puedes estar viendo a todos los peces que están ahí adentro. Si alguno ha experimentado eso, es algo que dices tú, no lo puedo creer. Si vas aquí al SeaWorld, entras a un túnel y vas caminando y ves que los delfines pasan. Allí no había túnel, pero había dos murallas. Dos murallas, no sé si te has imaginado cómo habrá sido eso. Vas caminando y los niños van y ven ahí, oh, ahí está Nemo, ahí está su papá, quedaron separados, a lo mejor pues eso se perdió. ¿Eh? O les daba miedo Leviatán, a saber si estaba ahí. Ayer decíamos que a lo mejor allí andaba el gran pez pum que se comió a Jonás. Ellos iban viendo todo eso, algo que nunca habían visto. Sin embargo, siguieron caminando, porque sabían que Dios estaba detrás de eso. Pues dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no vas a temer, porque yo estoy contigo. Aún en la espesura del Jordán, cuando andes allí en esas áreas donde abundan los leones, están acechando para cazarte, yo te voy a proteger. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos. El otro pasaje que mirábamos dice allí adelante, y cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, el fuego no arderá en ti. Otra versión dice, no te chamuscarás, ni siquiera te vas a chamuscar. O sea, vas a pasar por el fuego, yo voy a estar ahí contigo. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel, con Sadrach y Abednego y su otro Sadrach, Mesach y Abednego? Dice que cuando los metieron a ese horno, había otra persona allí, que podían ver una cuarta persona. Y que cuando salieron, ni siquiera sus ropas olían a humo. El humo no los tocó, el fuego no los tocó. Ellos estaban bien. El fuego son los peligros, el ardor del desierto. Cuando nosotros pensamos en eso, dice el Salmo 66, dice, dejaste que un cualquiera cabalgara sobre nuestras cabezas. Por el fuego y por el agua hemos pasado, pero al fin nos has hecho respirar. O sea, van a venir las dificultades, van a venir las situaciones difíciles, pero Dios está ahí al pendiente para auxiliarnos, para darnos la oportunidad de reconocer su grandeza. Igual cuando le sucedió eso a Daniel, dice que lo echaron en el foso de los leones. Algunos de nosotros estos días pudimos experimentar un poquito lo que es dormir con leones, ¿verdad? Anoche creo que esos leones ya ni tenían hambre, estaban cansados, cayeron, ¿verdad? O estabas tú tan cansado que ya ni los escuchaste, es una de dos. Pero Dios tiene ese control. Dios tiene todo ese control. Entonces, dice la gente, las personas que no creen en que Dios puede hacer milagros, que lo que sucedió en el Mar Rojo, cuando se abrió el Mar Rojo, dice que no fue un milagro, que fue un fenómeno natural que sucedió, donde las aguas bajaron y que el agua les llegaba a los tobillos. Una vez a alguien le platicaron eso y dijo, bueno, pues si tú les crees a ellos, creo que es aún más grande el milagro que hizo Dios en esos días. ¿Cómo que más grande el milagro? Dice, porque para que toda la caballería, como dice Éxodo 14:23, y los carros del faraón que entraron detrás del pueblo de Israel, los persiguieron hasta la mitad del mar y todos, dice, se ahogaron. Jinete y caballo echó a la mar. Dice que se ahogaran en tantito así de agua, eso sí es un milagro. Porque no pueden comprender el poder de Dios. Dice, si tú piensas que no fue Dios quien abrió el mar y pasaron en seco y que hubo un charquito y que por ahí pasaron y se escaparon, pues que se ahogaran en esa cantidad de agua, eso sí que es un milagro. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no quiere entender a Dios. Pero tú y yo, hermano, tenemos un sumo sacerdote. Ayer miramos la oración del sacerdote. Hebreos 4:14 dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote
que trascendió los cielos. Jesús es el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo. Y como nosotros, así hemos sido tentados, pero Él es sin pecado. Dice, por tanto, tú y yo, el verso 16 dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea que nosotros podemos confiar en Dios. Muchas veces dicen que el enemigo se encarga de cambiar las palabras, ¿verdad? Que salen de un púlpito a los oídos del oyente. Y tú miras el logo de las playeras y dices, a fuego y agua, sí, yo soy fuego, yo soy agua. Ayer me dijeron que yo soy cabeza, y vas y empiezas haciendo desastres cuando llegues a casa. Pero no, es de que aunque andes en el agua, aunque andes en el fuego, no estarás solo. Así como Dios acompañó al pueblo de Israel a través del Jordán, a través del Mar Rojo, así como salvó a Moisés del río, así también como salvó del fuego a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, así como salvó a Daniel incluso de los leones. Dios está con nosotros. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos temores a diferentes cosas. El temor más grande que tenemos es el temor a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante esa situación. Y eso nos da ansiedad, nos da temor, nos dan nervios. Pero Dios tiene el control. Salmo 27 dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, y cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Tú te lo sabes más así cantadito, ¿verdad? Tú te lo sabes con que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero qué fácil es cantarlo. ¿Y qué tal cuando estamos en la situación difícil? Hasta la letra se nos olvida, hasta la tonadita se nos olvida, porque el problema lo miramos aquí. Yo no sé si has enfrentado algún temor. Dice adelante el verso 4, dice, y una cosa he demandado a Jehová, que esté yo ¿qué? Todos los días en la casa. Como canto no lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos cantado. Pero a la hora de la dificultad, acuérdate de esas palabras, acuérdate de ese canto, que es lo que te va a mantener en pie, lo que te va a mantener al pie del cañón, lo que te va a mantener firme para que puedas dar pasos firmes. Dice que en la antigüedad, cuando alguien tenía un problema, por ejemplo, alguien accidentalmente mataba a alguien, era exculpado, o sea, no tenía la culpa. Pero si la familia de esa persona quería revancha, contrataba a alguien para que fuera a matar a la persona que había causado la muerte. Y era la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Me mataste un hijo, te va a matar un hijo. Y esa era la ley que existía antes de Jesús. Por eso Jesús dijo, habéis oído que os fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero él dice, más ahora yo os digo que si alguien te da en una mejilla, ¿qué dice? Ay, qué fácil es, digo, qué difícil es voltear la otra mejilla. Qué difícil es aceptar el agravio, aceptar la ofensa.
No es fácil. Por eso es que nosotros necesitamos de Dios. Entonces, en aquel entonces, para proteger a aquellas personas que tal vez había sido accidental, pero los otros querían diente por diente, ojo por ojo, empezaron a hacer las ciudades de refugio. Ciudades donde tú podías llegar y refugiarte. Y nosotros cantamos, ¿quién es nuestro refugio? Hace ratito lo cantábamos, ¿verdad? ¿Cómo dice la letra, Quique? No desayunó, pero ahorita ahí hay galletitas. No, no, le da pena, le da pena. Pero así es. Entonces nosotros, nuestro refugio es Dios, pero a veces es el último lugar al que acudimos. Siempre tratamos de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias posibilidades, con nuestros propios medios, y es cuando empezamos a pasar dificultad y dificultad. Escuchaba la historia de un evangelista. Usted sabe que alguien que desarrolla el ministerio evangelístico, el ministerio de evangelista, es una persona que por lo regular es invitada a diferentes lugares. Y no solamente en la misma ciudad, sino hasta en otros continentes. Entonces es una persona que tiene que viajar tiene que viajar para poder cumplir con el ministerio al que ha sido llamado. Dice esta persona que una vez, en una ocasión, iba saliendo, fueron a visitar a la tierra de Israel. Y en su salida de Tel Aviv, del aeropuerto de Tel Aviv, dice que un rayo alcanzó el avión cuando iban despegando y lo empezó a estremecer. Dice que le entró un gran temor, aunque él sabía y había predicado de Jesús, del poder de Dios. Dice que eso lo asustó, que eso le causó a él un miedo donde quería renunciar a su ministerio, o sea, donde dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque me da miedo viajar, me da miedo seguir subiéndome un avión y que allí vaya a corrido. Dice, pero no, yo quiero seguir adelante, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero tengo ese miedo. Entonces se le ocurrió una estrategia. Y la estrategia que él agarró fue que cuando se subía a un avión y empezaba a haber turbulencia, le llamaba a la azafata. Marcaba el botoncito y venía la azafata y dice que pretendía él que era la primera vez que volaba, que era un novato. Y entonces cuando llegaba la azafata le decían, ¿qué le puedo ayudar? Y él decía, ¿es normal que el avión se mueva así? Y dice ella, oh, sí, sí, no se preocupe, es normal. Y entonces su pensamiento de él era, o su refugio, o su consolación era, dice, si ella está aquí hablando tranquilamente conmigo, quiere decir que todo está bien, porque antes de que alguien se entere que esto se va a caer, es ella, porque le van a avisar ella, o se estuviera poniendo su paracaídas, dice algo, pero mientras ella estaba platicando conmigo, como que le traía calma. Y así, cada vez que subía a un avión y empezaba la turbulencia, dice que una vez le tocó una tormenta muy fuerte, saliendo de Colombia, algo cuenta su testimonio. Dice que era tan fuerte que empezaban los relámpagos. Y si me sentía yo como en las películas, que cada vez que alumbraba el relámpago miraba menos gente o hasta zombies me imaginaba que aparecían cada que se apagaba y prendía la luz. Dice, y le hablé a la azafata luego. Dice que la azafata vino y era una señora ya mayor, era una señora que ya había volado mucho tiempo y dice, yo creo que era Dios haciéndome, dice, porque se me figuraba a mi mamá. Dice, se me figuraba tanto mi mamá y entonces dice, yo empecé con mi estrategia, le empecé a preguntar, ¿es normal que el avión se mueva así? Y que la azafata lo reconoció y le dice, usted es el predicador tal por cual, usted es este predicador. Y que se quedó, le dice, sí, sí, dice, yo lo he visto mucho en sus videos de evangelista que usted tiene. Dice, ¿se puede tomar una foto conmigo? Y dice que él estaba tan, dice, el avión está
quién sabe si esté por estrellarse, dice, y esta me está pidiendo una fotografía porque me acaba de reconocer. Y si no fue todo, todavía le habló a la tripulación que viniera y se tomara una foto conmigo. Dice, ¿quién hace eso? Dice, pues quiere decir, dice, dentro de mí decía, pues quiere decir que no está tan mal. Dice, pero el colmo fue cuando hasta el piloto salió porque le dijeron que yo iba allí. Dice, hey, ¿qué andas haciendo por acá? Y él le dice, ¿usted qué anda haciendo acá? ¿Quién va manejando allá el avión? Dice, ¿no ve que nos podemos caer? Y dice, ¿quién te pide una fotografía cuando está a punto de morir? Entonces él empezaba a decir, y, y, y dice que esta señora, esta azafata, le dijo, cuando pasa esto, dice, yo me paro y empiezo a ver a la gente que no tiene a Dios a su corazón. Dice, porque yo digo que Dios viaja con sus hijos. Y que él se le quedó bien, dice, mira, me está predicando. Me está predicando a mí, dice, Dios viaja con sus hijos. Ellos no saben que Dios viaja con sus hijos. Porque él dice, cuando una situación pasa así, nadie muere ateo. Todos se encomiendan a Dios de alguna manera, sea un árabe, sea un musulmán, sea un judío, sea un testigo de Jehová, un católico, a su manera, dice, cada quien está orando a su Dios. Dice, y un avión tarda como 7 minutos en caer. Si van a 1000 millas por hora, a quién sabe cuántos miles de altura, dice, tardará como unos 7 minutos en caer. Qué desesperación ir cayendo y esperar 7 minutos a que se estrelle. Es como decirle a las zapatas, me trae una coca en el camino. Pero dice él, las palabras de esa azafata, siendo que él ya tenía muchos años predicando, viajando, dice las palabras de esa azafata que parecía su mamá. Dice, Dios le habló y le dijo, Dios viaja con sus hijos. Yo estaré contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por los problemas, cuando pases por las situaciones difíciles, cuando piensas que el fuego está por chamuscarte, ni te vas a chamuscar, dice Dios, yo estoy contigo. Pero cuando tenemos un problema se nos olvida todo esto y nos desesperamos y nos enfocamos, ¿cómo puedo solucionar el problema? Y nos desenfoca del propósito de Dios. Dios quiere que nosotros, hermano, al bajar, tal vez mañana mismo vas a ser puesto a prueba en tu trabajo, algo que quedó pendiente porque no fuiste el viernes o saliste temprano el viernes y van a pensar que fue tu responsabilidad. Allí es cuando tenemos que acordarnos de todo esto. Dice una frase, que no le digas a Dios cuán grande es tu problema, ¿verdad? Sino que le hablemos al problema y le digamos cuán grande es nuestro Dios. Muchas veces lo hemos escuchado, pero le hemos hablado a nuestros problemas. Nos hemos atrevido a decirle a nuestro problema, hey, tú no tienes nada que hacer aquí. No puedes hacerme nada porque Dios tiene el control de todo. Fíjate que muchas veces dices, ¿y dónde puedo encontrar a Dios? ¿Acaso Dios no se encontraba en el huerto? Al atardecer dice que descendía y hablaba con Adán. Estaba en la nube, estaba en la columna de fuego. En el monte Oreb, ¿dónde estaba? En la zarza que estaba ardiendo. ¿Acaso su presencia no moraba dentro del arca del pacto? O en aquella cueva. O sea, Dios se mete en cuevas, se mete en hornos, se mete en un gran pez, se mete hasta en una empresa pesquera que está en bancarrota. Ya es Pedro, después de toda la noche de no poder pescar, va caminando Jesús y le dice, hey, aviéntenme la red a la derecha. ¿Qué vas a ver si ya toda la noche no pescamos nada? Dice que aventaron la red y hasta necesitaron ayuda para sacar a todos aquellos peces, ¿verdad? Peces que dicen que escucharon, hey, Dios mandó que echaran esa red, ¿quién se quiere subir? ¿Quién quiere aprovechar? ¿Quién quiere ser parte de la Biblia? ¿Quién quiere ser parte del relato bíblico? Y los peces empezaron a brincar. En el estanque de Bethesda dice que descendía el ángel y movía las aguas.
Ahí estaba la presencia de Dios. ¿En qué problema puedes pensar tú que Dios no ha estado? La gente dice, ¿dónde estaba Dios el 11 de septiembre del 2001? ¿Por qué permitió que aconteciera ese desastre en la ciudad de Nueva York? No sé si después de que todo se derrumbó, tú miraste que sacaban una fotografía de una cruz, dos vigas que se unieron y se fundieron. Dicen que una viga era de un edificio y otra viga era de otro edificio. Hay un pastor, David Wilkerson, no sé si lo has oído. Él hacen mención de él en la película de La Cruz y el Puñal. Predicador evangelista. Sé que la iglesia que él está en Nueva York, sé que varios de sus feligreses, varios de los hermanos que se congregan o se congregaban con él en ese tiempo, viviendo en Nueva York, que trabajaban en las Torres Gemelas, dice que empezaron a sentir algo, y algunos no alcanzaron a llegar al trabajo por diferentes motivos. Se les fue el autobús, el carro no prendió, algo pasó con ellos que no llegaron a trabajar ese día y se salvaron. Entonces dice, pero es que no era coincidencia, era Dios. Dice, ¿y qué con los que sí murieron? Esos no tienen a Dios. Dios es un Dios de propósito. No sé si recuerdas un pastor que una vez nos compartió que fue a un lugar y los hermanos le pidieron oración por su negocio. Ah, sí, hermano, claro que sí, vamos a orar por su negocio. ¿Y cuál es su negocio? Es una funeraria. Está muy lento el negocio. Y el pastor dijo, pues tenía que orar. Y si Dios prometió prosperarle, pues hay que orar. Y el pastor dice que él oró y dijo, Señor, que mucho creyente empiece a llegar a tu presencia. O sea, no pidió que los inconversos se murieran, que tuvieran su oportunidad, pero que si había de morir alguien, que fuera alguien que creyera en el Señor. Entonces Dios tiene control, solamente que nosotros debemos de confiar en Él. ¿Acaso no está Dios en el valle de muerte y de sombra? El salmista decía, aunque pase por el valle de muerte y de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. No quiero extenderme mucho, quiero que te pongas de pie. No sé si Quique pueda ayudarme con este corito, pero mira, este corito dice, aunque yo esté en el valle de la muerte y el dolor, tu amor me quita todo temor. Acuérdate que el amor de Dios echa fuera el temor. Dice, y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré que tú estás conmigo. No voy a tener dudas. Tal vez tú has escuchado de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta no es esa tormenta en la que te puedes sentar y contemplar la lluvia y decir, qué bonito. No, la tormenta perfecta es cuando se ponen en unión las circunstancias más difíciles que un marino puede enfrentar en alta mar, donde los vientos son fuertes, donde las mareas son altas, donde la visibilidad es nula. Esa es una tormenta perfecta. Así le dicen, por lo complicada y difícil que es que se vuelve esa tormenta. Dice este canto entonces, dice, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Tú, Señor, no me soltarás ni en la calma o en la tormenta. No, tú no me vas a soltar, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no me soltarás. Tú, Dios, nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas, y mientras llegue el fin, viviríamos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, porque mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? Tal vez no las sepas, no las escuchas, no las has escuchado, pero ponle atención. Y te puedes unir al coro con nosotros. Aunque yo esté